El Espejo Canario. Dirige y presenta Francisco Javier Chabanel. La entrevista del día, patrocinada por Mar Motor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Estamos en directo, está Luis Campos, que es el portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento de Canarias. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Igualmente, y además, pues, viéndonos las caras, porque yo creo Sí. que le decía a la entrada que feliz año nuevo, pero no sé si del 23, incluso del 22. Porque... Sí, yo creo que en toda la época pandémica no nos hemos visto, creo yo. Sí. O muy es cierto, poco, además, ¿no? que en nuestro caso, luego, con posterioridad, la actividad en el Parlamento está siendo frenética y en los grupos pequeños hace que los diputados, pues prácticamente, si no es una comisión, es una ponencia, cuando no es un pleno, cuando no son reuniones, y bueno, pues casi a diario en Tenerife, lo que dificulta también esta presencia física, ¿no? Bueno, imagino que familiarmente las cosas van bien, ¿no? Bueno, ha sido un año triste en el sentido de la pérdida de mi padre hace unos pocos meses. Bien, que lo lamento. Y muchas gracias. Y bueno, pero bien, repuesto, era una enfermedad que fue un año y lo mejor fue que se fue sin dolor. Y bueno, la familia bien, en ese sentido, quitando esta salvedad, Sí. triste siempre, pero bueno, muy bien. Que ha sido un tiempo muy duro para mucha gente. Sí. Es Yo por lo menos tuve la rara la oportunidad- familia que no lo ha pasado mal. Sí, tuve la oportunidad de estar con él hasta el último momento, bueno, hasta el último segundo, pero precisamente en el COVID hubo épocas muy duras en las que la gente no podía ni despedirse de sus familiares cuando fallecían, y realmente fue doloroso. Ustedes han comentado desde Nueva Canarias, creo que ha sido el único partido político que ha pedido topar el precio de los alimentos. Ayer conocimos en cuánto ha consistido, según las estadísticas, la inflación y lo que se ha aplicado a todo lo que tiene que ver con la subida de los precios, y al final lo han dejado en un 15%, pero yo tengo la impresión que desde Canarias la subida ha sido muy superior al 15%. La impresión que tenemos, puede que sea falsa, pero la impresión que tenemos los que vamos a comprar es que es bastante más lo que ha subido la compra en Canarias. Ustedes han hecho esa propuesta, pero no ha sido bendecida. ¿Qué pasa? Vamos a ver, normalmente todo este tipo de propuestas que suelen ser disruptivas, que no son las habituales, digamos que implican un espacio. Nosotros abogamos primero de consenso, de diálogo, de negociación, en este caso con las distribuidoras, con las comercializadoras de los alimentos, y en última instancia, pues ya tomando otro tipo de medidas mediante decretos, como ha pasado y fue muy controvertida, por ejemplo, el ponerle un tope al precio del gas. Sabemos que el gas era uno de los elementos fundamentales a la hora de la configuración del precio de la energía y, por tanto, en última instancia, el recibo de la luz. Esto parecía, primero, que era imposible, segundo, que bueno, era cosa de comunistas, este tipo de cosas que oímos siempre de un sector cada vez que se plantea algo de este tipo, tercero, que íbamos a chocar con Europa. Bueno, finalmente Europa permite que España y Portugal, esa excepción ibérica que se denominaba, lo aplicara. Ha sido un éxito. Y ahora prácticamente toda Europa quiere replicar el modelo. Un segundo ejemplo se está planteando dentro de las medidas, además aprobadas por el Gobierno de España, ya estaba y ahora se amplía hasta finales del 2023, precisamente en medidas contra la inflación, que aquellos que se les vence el contrato de alquiler durante este periodo no se le pueda incrementar más de un 2%, preservando, en este caso, un bien esencial como es la vivienda. Antes hablábamos de otro bien esencial como era la energía, para las personas más vulnerables. Yo pongo un tercer ejemplo, que además fue también muy polémico. Se iban a desabastecer las farmacias, nos íbamos a quedar sin mascarillas. Recuerda que cuando arranca la COVID hubo problemas de material y, bueno, pues a coger una mascarilla en algunos lugares costaba 5 euros, 6 euros, hasta 9 euros. 8, 10, 12. Yo recuerdo comprarla en 9 euros, 9 y pico en una farmacia. Se plantea una medida por parte del Gobierno de España, que es topar, ponerle un precio máximo a las mascarillas, que creo que era no superior a 0,95, bueno, no llegaba al euro, y bueno, iba a ser el fin del mundo, el desabastecimiento absoluto, ¿no? ¿Quién va a querer vender mascarillas? Bueno, al día siguiente de poner en marcha las medidas, las farmacias estaban llenas, los supermercados llenos, todos pudimos comprar por fin, en lugar de a 9, a 5, a 6, a 0,90 y pico, y a partir de ahí mucho más barato incluso, y no hubo ningún tipo de problema. 3 elementos esenciales en circunstancias diversas. Pero es que yo creo que no hay nada más esencial que la alimentación. ¿Qué planteamos desde Nueva Canaria? Nosotros no estamos hablando de poner un precio máximo ahora a todos los productos, como dicen algunos, cuestiones, bueno, de algunos países comunistas. No estamos hablando. Y finalizamos con Nosotros no estamos hablando persona. ni siquiera a todos los productos de la alimentación. Nosotros lo que planteamos es
de la cesta de la compra sea capaces de determinar esos 15, 20 productos fundamentales para cualquier familia. Sentarnos y ver cuáles serían los esenciales. Y iniciar un proceso de diálogo. Aceite... Pan, aceite, algo de la pasta, leche, huevos. Exacto, los huevos, algo de fruta, algo de verdura. pescado también, algo de Exacto, carne también. Carne y pescado, a lo mejor pues no todo tipo de carne, podemos concentrarnos en el pollo, no lo sé. Es decir, yo no voy a plantear aquí que 15, 20 productos, pero entre todos, si nos sentamos, desde nutricionistas, desde expertos en todos los ámbitos y por supuesto expertos también en el ámbito de la distribución y la comercialización. Porque nuestra primera instancia es diálogo, intentar llegar a un acuerdo con estas empresas. De tal forma que seamos capaces, entre todos, no de que ninguna empresa pierda, conocer cuál es la escala, digamos, la configuración del precio, de los distintos costes, pero sí determinar que hay unos productos que durante un tiempo, esto no es una medida para siempre, sino en la medida en que la inflación supere un determinado nivel, que yo creo que puede estar por encima del 4 o 5% en el que nos estamos moviendo, intentar frenar el incremento de esos precios básicos, ponerles un tope durante ese tiempo. Esos 15, 20 productos que podamos determinar que son esenciales para cualquier familia. Y vuelvo y reitero, no a pérdida, pero sí evidentemente no en algunos casos, como estamos viendo, con subidas absolutamente continuas. Usted recuerda cuando arranca la guerra de Ucrania, como allí había mucho girasol, bueno, el aceite de girasol se disparó. 15 días después, el aceite de oliva exactamente igual, que yo sepa, olivos en Ucrania, poquito. Y España, una auténtica potencia, lo que refleja al fin y al cabo que también ha habido procesos de especulación, porque los ha habido, y quien niegue esto sabe que no está diciendo la verdad. Las eléctricas, las empresas digamos petroleras, los bancos, y nosotros defendemos que algunas empresas de distribución de alimentos están teniendo beneficios extraordinarios en un momento como este. Cabe otra vía, que es la del impuesto a esa grande fortuna, pero creo que la medida más eficaz que se ha demostrado hasta ahora es la del tope a determinados productos durante un tiempo. Yo estoy convencido que la excepción ibérica al tope al precio del gas no va a ser para siempre, sino en el momento en que estaba absolutamente disparado. El tope al incremento de los precios de alquiler no va a ser para siempre, sino en esta coyuntura que estamos hablando. Y lo que planteamos en el ámbito de los alimentos es exactamente lo mismo. ¿Ese tema lo han llevado a discutirlo con el gobierno de Canarias? Nosotros lo hemos planteado desde Nueva Canarias. Es una medida, además, que el vicepresidente y miembro de Nueva Canarias, obviamente el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, también ha defendido en algún momento. Desconozco si en el seno del Consejo de Gobierno se ha planteado. Ahora hay otros grupos políticos. Escuchaba que a nivel estatal Podemos plantea también esta medida, imagino que lo harán también. Hombre, es que sería interesante hablarlo dentro del gobierno, ¿no? Efectivamente, aunque hay una potestad también, que es en el ámbito legislativo, de impulsar debates que a veces arrastran pues al gobierno de turno a intentar tomar medidas. Es verdad que esta medida fundamentalmente, el alcance real tendría que ser a nivel estatal, pero si hay una primera etapa que yo creo que sí es fundamental por parte del Gobierno de Canarias, que es la que nosotros apostamos inicialmente, que es la de iniciar un diálogo con las empresas comercializadoras en Canarias, atendiendo a nuestra realidad, atendiendo a nuestra estructura de precios de esos productos que entendamos que son los esenciales, y a partir de ahí intentar llegar a consensos con ellos. Recordará que hará 6 meses, un año, otro de los grandes sectores que lo está pasando muy mal, que es el sector de la ganadería, se llegó a un acuerdo, y el proceso lo lidera el Gobierno de Canarias, reuniéndose con las empresas que compraban la leche, con las distribuidoras también, los grandes supermercados, hipermercados, y los ganaderos, para intentar incrementar el precio de la leche en algunos céntimos más, puesto que se estaba comprando por debajo del coste de producción de los ganaderos, lo que lleva a la ruina o a las ayudas permanentes para poder sobrevivir a un sector tan estratégico como este. Y se llegó a un acuerdo. Cierto es que no se ha desplegado en su totalidad, pero se ha conseguido incrementar en varios céntimos el precio. No hasta donde se pretendía, pero sí en algo. ¿Qué quiero decir? Que la primera etapa en Canarias, y eso sí que creo que debe ser algo del Gobierno, nosotros ya estamos planteando como Nueva Canarias presentar una proposición no de ley en el Parlamento en esta nueva etapa que se abre, en la que instemos en primer lugar a iniciar ese diálogo con las comercializadoras, porque creo que con muchas de ellas sí seríamos capaces de llegar a acuerdos, sin necesidad de tener que tomar ningún tipo de medidas imperativas o digamos de otro tipo.
Y en última instancia, si realmente no hay ningún tipo de consenso, pues habrá que dar. Nosotros abogamos porque el Gobierno de España sí que saque un decreto donde se establezcan algunos topes de manera Lo que pasa es puntual. que después de esta pequeña discusión que ha habido, o del momento en que ha sacado usted esta cuestión, también podemos sacar a nivel nacional, de repente lo que ha venido ha sido el silencio, ese silencio sobrecogedor que se abre como diciendo, bueno, vale, aquí ha habido alguien que ha dicho una cosa pues no conveniente, y ya está. Y entonces que pase el tiempo, que todo esto se olvide, que pase otra cosa dentro de lo que es el círculo político y que sean otras historias de las que hablemos, ¿no? Estamos en ese instante, ¿no? Cuando yo creo que hay una parte de razón en lo que usted ha comentado muy significativa, es decir, alguien se está llevando la pasta. Las eléctricas están ganando más que nunca, los bancos están ganando más que nunca y las grandes superficies están ganando más que nunca. Entonces, sí pasa algo de lo que usted está diciendo. No, es evidente, y además, yo le doy la razón, fíjese, eso era uno de los temas que yo el otro día hablaba con compañeros y compañeras del partido. Vamos a ver, en ocasiones lanzamos iniciativas, propuestas, que luego lo difícil es, dentro de nuestras limitaciones, nos encantaría ser una organización política en Canarias, que tuviéramos la mayoría absoluta en el Parlamento, que tuviéramos 15 diputados en el Congreso, pero no es nuestra realidad. Y en ocasiones esas iniciativas luego se pueden ir diluyendo si no encuentras el respaldo. ¿Qué queremos hacer? Pues ir generando en los distintos espacios. Primero en Canarias, ya vuelvo y reitero, además que estamos dentro del Gobierno, vamos a intentar insistir desde ese ámbito, pero también estamos en el Parlamento, esa proposición no de ley, para que siga que el debate público siga estando ahí, instando y que luego haya voces contrarias, porque eso es bueno, plantea que contrapongan, que demuestren con datos que eso efectivamente no está sucediendo. Ya no tenemos a Pedro Quevedo para luego este tipo de iniciativas llevarlas al Congreso, impulsarlas desde allí, y cuando teníamos oportunidad a la hora de negociar los presupuestos, por ejemplo, pues ser capaces de apretar para que algunas de estas medidas se pudieran aprobar. Pero tenemos alianzas estratégicas en el Congreso de los Diputados. Más allá, desconozco si Coalición, por ejemplo, defiende esta idea, pero nosotros tenemos alianzas con Compromís, que ya la hemos utilizado en algún momento, con el BNG, con otras organizaciones políticas que pueden, a través de una iniciativa que estoy seguro que comparten, al menos digamos en el fondo, otra cosa es que se materialice la forma. Desconozco si en Valencia el problema es tan importante como aquí, imagino que sí. Y además Nueva Canarias pertenece a una alianza, la ALE, la Alianza Libre Europea, donde más de 40 organizaciones que están presentes en el Parlamento Europeo, representantes de prácticamente todos los países, pues tenemos interlocución directa y formamos parte de la ejecutiva de ALE. De tal forma que si algunos elementos, no solo con esto, sino ahora que estamos en el debate del reto demográfico y hubiera que cambiar a nivel europeo algunas medidas que a lo mejor son inamovibles, digamos, en el territorio continental, pero podrían tener cabida en territorios como el nuestro, además con la condición de región ultraperiférica, pues los vamos a utilizar para que debates como este no se queden perdidos en el aire, porque lo que está claro es que las familias siguen teniendo dificultades para acceder a estos productos y evidentemente queremos garantizar que al menos, vuelvo y reitero, los esenciales para el día a día pues tengan un precio, primero asequible y segudo, con una cierta certeza. Me dice usted que van a seguir discutiendo esta cuestión. Por nuestra parte que van a seguir sacándolo. Evidentemente. Y de hecho, bueno, agradezco que lo hayas planteado. Pero sería interesante que, ya digo, insisto, que lo hablasen como mínimo dentro del Gobierno de Canarias. Evidentemente, y vuelvo y reitero, el propio presidente del Gobierno esto lo ha colocado ya también en la agenda, el vicepresidente lo ha lanzado, yo me imagino que lo trasladará ahora también en el ámbito del Consejo de Gobierno. Creo que hay otras fuerzas políticas que estarían en condiciones de apoyarlo, al menos a nivel estatal lo están apoyando, hablo de Podemos y que están en el Consejo de Gobierno, y por tanto creo que esta es una medida que debemos de impulsar. Y en el ámbito legislativo, vuelvo a plantearlo. En este programa, señor Campos, tenemos muy claro de que hay empresas peninsulares, no empresas canarias, que son las que mejor se portan con diferencia, que se están aprovechando de las circunstancias de una forma realmente asombrosa. Asombrosa. Es decir, están sacando mucho dinero y no en los márgenes habituales, hay márgenes fuera de lo normal. Entonces yo creo que estaría bien, muy interesante, que ustedes se pusieran a discutir sobre esa cuestión, y no sé si van a poder cambiar la realidad, que yo lo veo prácticamente imposible, pero por lo menos discutirlo. No, pero yo no lo vamos a ver. Es verdad que nos enfrentamos a situaciones hasta ahora poco exploradas, por decirlo de alguna forma. También porque hasta ahora eso de que el mercado iba regulando, bueno, medio funcionaba. Pero cuando el mercado ya no es un agente eficaz, cuando finalmente si dejas solo al mercado, los beneficios de unos pocos son tan extraordinarios
y la inmensa mayoría social tiene dificultades, es que es cuando cobra verdadero sentido, o más sentido que nunca, la acción de gobierno. Y a partir de ahí, y de quienes estamos en las instituciones, legislando en cualquier institución. Por tanto, vuelvo y reitero, en primer lugar, desde el diálogo, desde la búsqueda de consenso y de acuerdo, siempre he defendido ese formato, y en última instancia era imposible topar el precio del gas, era imposible, y además era el fin de las mascarillas en España si se le ponía un precio tope, y podríamos seguir buscando algunas casuísticas, y se demuestra que al final es posible. Ya. Y además en coyunturas concretas, vuelvo y reitero, esto no es para siempre ni para todos los productos. Sobre esto quiero preguntarle por el asunto de la yen. Los importadores han dicho de que la yen está fuera de control y entienden que bajar los precios, si se quieren bajar los precios, habría que eliminar ese impuesto. ¿Ustedes cómo ven eso? Vamos a ver, es cierto que esta es una figura muy controvertida, forma parte del Foro Fiscal Canario, es diferenciado, además se discute permanentemente en Europa, porque esto no funciona, no existe en otros territorios, en España no existe, y en la mayoría de la Unión Europea no existe, existen los aranceles libres, por decirlo de alguna forma, no se pagan... ¿A usted le consta que hay empresas que no son canarias? Hay empresas que no son canarias, hay productos que siempre hay que estar revisando de manera continua, porque cuando se aprueba, el AYEN es para un periodo, en este caso 21-27, siempre hay una revisión intermedia que tocaría ahora en el año 2024, y cuando tú lo apruebas en el 21, además es algo que vienes trabajando desde el 19, desde el 20. Puede que haya determinados productos que en el 19-20 estén justificados que estén en el AYEN, y a lo mejor 3, 4, 5 años más tarde, no. Nosotros abogamos porque se revise, y si de verdad hay productos que el AYEN está grabando y que, digamos, en Canarias no se están produciendo, toca eliminarlo. La gente tiene que entender que el AYEN surge no desde un perfil recaudatorio, obviamente luego se recauda, es para proteger a la producción, a los productos que aquí se hacen, a las industrias canarias y a las industrias canarias o radicadas en Canarias, y a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, a nuestros ganaderos, de manera fundamental. Yo voy a defender siempre las papas de nuestra tierra frente a la importación de papas del Reino Unido o de Israel de manera fundamental, aunque sean más baratas, porque son más baratas, evidentemente. ¿Qué se hace con el AYEN? Grabarlo un poco para que no sean tan baratas en comparación con las producciones nuestras que tenemos aquí, porque hundirían los precios de quienes aquí producen o directamente no podrían vender y terminaríamos... Aún así sigo viendo papas de fuera baratísimas. En relación con las Canarias. Evidentemente, nosotros tenemos un problema serio desde el agua, nuestros modelos de producción agrícola son pequeños. Bueno, los cercaditos que nosotros tenemos aquí no tienen nada que ver con los latifundios y con el exceso de agua, por decirlo de alguna forma, en otros territorios, donde usted planta un saco de papa y la producción es 3-4 veces superior a la que se obtiene en Canarias. Esos son los factores que hacen que al final sea más económico. ¿Qué ocurre? Precisamente el AYEN lo que hace es, que no sea tan económico esa papa que viene de fuera, para que nuestro agricultor, nuestro ganadero, nuestro pesquero, nuestro industrial, que produce aquí, que genera empleo aquí, que genera riqueza aquí, pues pueda vender a un precio medianamente competitivo, aunque sea algo más caro, pero no mucho más caro. ¿Qué es lo que se graba? ¿Lo que viene del exterior o lo nuestro? ¿Se graba lo que viene del exterior? Se graba lo que viene del exterior, pero son aproximadamente, si no recuerdo mal, 150, 160 productos aproximadamente, digamos determinantes en la cesta de la compra, pueden ser una cuarentena. Hay una cosa que a mí me llama la atención hablando sobre esto, porque ayer hablamos con un importador de papas que se quejaba de esta cuestión. Hay una papa que viene en este momento que viene del Reino Unido, que puede costar en el mercado 1,20, 1,21, 1,18, 1,19 el kilo. Las papas nuestras, que hay muy pocas, pueden estar cuando salen a 2,20 o 2,10, raramente están por debajo de los 2 euros, pero es que la papa inglesa que estoy comentando es buena, no es una papa mala, es una buena papa. No, por supuesto. Y la nuestra hay otras que son muy malas, claro. Pero esta es buena. Sí, pero esta es buena. Y la nuestra mejor, pero el problema aquí no se trata... Pero quiero decir que pese al gravamen, son súper competitivas. Claro, y porque vuelvo y le reitero, es que en el Reino Unido, algo que no tienen precisamente es problema de agua. Y además la productividad de sus tierras y comparado con la que tenemos en Canarias es muy superior. Contra eso no podremos competir. Mire, el mejor aceite que yo he probado nunca es la de mi pueblo, la de Temisa. Un olivar inmenso para nuestras dimensiones,
Claro, hasta el día que yo me fui a trabajar a Chiclana, en Cádiz, y me da un día por irme a Jaén. Entonces entendí que realmente lo que nosotros tenemos allí son 4 olivos, porque aquellos son hasta el infinito donde te alcanza la vista. Durante kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, no hay otra cosa. Claro que el aceite de oliva nuestro, cuando luego la envasas frente a una que viene de Jaén o de otro lugar de península o de otros lugares, por ejemplo Italia, es mucho más barata, porque obviamente nosotros contra eso no vamos a poder competir nunca. La cuestión entonces estaría, pues dejemos que venga libremente todo lo que viene de fuera y vayamos matando poco a poco. Nos cargamos el mercado local. Cargamos tal, porque claro, si hoy entrevistamos, y yo lo entiendo, además de manera legítima, un importador de papas plantea su historia. Pregúntele mañana a los de Asaga a ver qué piensa. Pregúntele mañana a los productores, a los agricultores canarios qué es lo que piensan, si necesitan o no protegerlos de esas importaciones masivas mucho más económicas. Evidentemente van a defender esa figura, la de la yen. Y reitero, si hay nosotros vamos a defender el producto del país frente al producto que llega de fuera, siempre. Y luego, cuando echan la culpa y la responsabilidad a la yen del precio, mire, es que son 160 productos. Y ha encarecido todo, no los 160, todo. Por tanto, la yen no es el determinante, es la inflación con carácter general, y por eso decimos, oiga... Bueno, pues puede haber alguna afección, pero desde luego será una afección mínima. Claro, no, de un porcentaje muy pequeño. Alguna afección habrá, por supuesto, pero muy mínima, y sobre todo en el incremento de precio, le puedo garantizar, porque es el mismo yen que estaba antes de las subidas de precio por culpa de la inflación. O sea, realmente el problema es un problema global, el de la inflación, y por eso planteamos medidas que deben de ser más estructurales, más globales. El gobierno de España topando Tengo que preguntarle por una última cuestión. Baleares ha tomado una decisión llamativa. No permitir, bueno, están tomando la decisión, ¿ok? No han tomado la decisión, pero están en la idea de tomar la decisión, no permitir la venta de propiedades, de casas, a extranjeros. Con eso quieren evitar también todos los problemas que se sitúan en la cercanía de lo que es el alquiler vacacional y todo esto. ¿Ustedes ven con simpatía esa cuestión? Bueno, la vemos con simpatía, la hemos planteado ya incluso en sede parlamentaria. Uh-huh. Nueva Canarias es otro de los temas que queremos y que se mantengan de manera recurrente. La Comisión de Reto Demográfico nos da la oportunidad de... Yo creo que va a ser una comisión que podrá salir en esta legislatura, terminarse o no. Yo defenderé que si en este final de esta legislatura, porque nos quedan solo 2 meses, nos quedan temas por abordar en una cuestión tan estratégica para el futuro, para los 20, 30, 50 próximos años en esta tierra, todavía nos quedaría por analizar ciertas cuestiones, plantearía que fuera la primera comisión de estudios que volviera a reiniciarse a lo largo de la próxima legislatura. Creo que no se puede cerrar en falso. Y aquí lo que vamos a determinar es que hay islas que están perdiendo población y otras que crecen mucho, que con carácter general Canarias no puede crecer cada 20 años en 500.000 de personas, porque es un ritmo superior, al margen de la capacidad de carga desde el punto de vista medioambiental, es un ritmo superior al que nosotros luego podemos dotar de los servicios, de las infraestructuras necesarias para ese incremento poblacional y tener una calidad de vida, digamos, digna. Pero porque además va llevando aparejado una serie de problemas. Ahora, lo primero que hace alguien cuando llega es buscar casa. Sí. Y evidentemente, si llega a 500.000 de personas en pocos años, al final generas un problema, que no será solo por el incremento poblacional, pero es una de las variables. Ha habido una falta de políticas de vivienda pública. Pero yo hablo sobre todo de ventas de extranjeros. Y luego los otros 2 factores son, y ahí es donde quiero llegar, por eso lo hemos enmarcado en el debate de la Comisión de Reto Demográfico. La compra de vivienda de no residentes. Yo he estado hablando, estamos en conversaciones con miembros de MES por Mallorca, en Baleares. Ellos son los que han iniciado este debate. Queremos trabajar de manera conjunta porque hay un problema jurídico, obviamente, con la Unión Europea. Tendríamos que trabajar para intentar modificar alguna normativa de la Unión Europea, libre circulación de personas, fundamentalmente europeos, y también de adquisición, en este caso de propiedades inmobiliarias. Pero hay un problema que es determinante. El extranjero cuando llega a Canarias, lugar desde el punto de vista climatológico casi paradisíaco, al final se encuentra con propiedades que para nosotros son caras, pero para ellos por su poder adquisitivo no lo son. Y están dispuestos a pagar muchísimo. Y cuando pagan mucho, lo que hacen es elevar el precio, no de esa vivienda, sino lo de todo alrededor, y progresivamente se va expandiendo y se genera un incremento de los precios muy por encima de lo que los canarios luego podemos pagar. Segundo, mientras más viviendas compran los no residentes,
que la mayoría suelen ser extranjeros, los no residentes, normalmente, obviamente, como no son residentes, no es para vivir. Y al final las dedican al alquiler, generalmente vacacional, que va generando otra vorágine también de incremento de precios y de retirada del mercado de vivienda que antes se destinaba al alquiler residencial. Se calcula que hay entre 25 o 30.000 viviendas vacacionales en este momento en Canarias, que la inmensa mayoría antes estaban destinadas al alquiler residencial. Si usted saca 30.000 alquileres para la gente que aquí vive, para destinarlo a la explotación turística, obviamente también va a generar, porque hay menos oferta de vivienda, un incremento importante de los precios. Por tanto, está muy conectado la compra de vivienda de no residentes, mayoritariamente extranjeros, con un alquiler vacacional, que nosotros no estamos en contra del mismo, pero no a cualquier precio, y creemos que debe haber una regulación mucho más potente y además en determinadas zonas ni siquiera debiera aplicarse en zonas muy residenciales, de barrios populares, porque al final realmente la gente que aquí vive tiene que vivir en algún lado y con cierta calidad y a precios asequibles. Es que aquí entramos ya en otro debate. Si empezamos a hablar del alquiler vacacional y lo empezamos a situar en las zonas turísticas o bien en lo que son las zonas urbanas, las Palmas de Gran Canaria, sobre todo Santa Cruz de Tenerife, pero sobre todo las Palmas de Gran Canaria, entonces este debate no terminaría nunca. Es un debate intenso. Se están quedando con la ciudad. Todo. Pero y además con los factores asociados. El centro de la ciudad de ellos. Y progresivamente irá a más. Es lo que está pasando Baleares. ¿Por qué Baleares está? Porque lo que nosotros estamos viviendo desde hace unos poquitos años hacia acá, ellos lo llevan viviendo desde hace años. Esas historias que conocemos al final en los medios de comunicación, donde al final un policía nacional destinado a Mallorca, Menorca o a Ibiza tiene que dormir dentro de su coche porque no encuentra vivienda, que se alquilan no pisos, las terrazas de los pisos a 600 y 700 euros, que ahora una caravana puede costar 800, 900 euros al mes, una caravana. Es decir, eso es lo que está pasando en estos lugares y por eso ellos están iniciando estos debates de manera intensa. Nosotros estamos viendo que esto ya sucede en las zonas turísticas, usted va a Corralejo, va a Playa Blanca, y en alguna de las nuestras, y empieza a suceder en las principales ciudades. Es verdad que en algunos lugares puede venir bien el alquiler vacacional, hablo de pueblos que incluso pierden población, hablo en algunos entornos concretos de las ciudades y con algunas características, podríamos revisarlo, pero lo que no puede ser es que cualquier vivienda a la que se le da licencia para vivienda residencial, por la puerta de atrás, a través de otro mecanismo, termina convirtiéndose en un operador turístico, detrayendo viviendas residenciales para los que aquí viven y además también compitiendo en el ámbito turístico, es verdad que en otro sector, sin las exigencias que se le plantea al resto de los operadores y por tanto generando también distorsiones. Es un debate, yo soy consciente, muy muy complejo, reiteramos, es un modelo que existe en todo el mundo y yo creo que eso sí que va a ser difícil frenarlo, pero sí puede, y hemos hablado con los miembros también de por Mallorca de esta realidad, porque han aprobado no hace mucho una ordenanza en Mallorca capital, limitando el acceso a, del alquiler vacacional y estableciendo qué mecanismos pueden llevarse a cabo. Estamos de acuerdo que es un debate muy amplio. Vale la pena que volvamos a hablar sobre eso en otra ocasión. Será pronto. Gracias, señor Luis Campos. Muchas gracias.